Vamos a realizar nuestra videocápsula referente a la organización y presentación de datos. Al finalizar esta videocápsula, usted podrá tener claro cómo organizar y presentar los datos y a su vez elaborar tablas de distribución de frecuencias para variables cualitativas y los gráficos respectivos en función a esta variable. Organización de datos. Para organizar los datos es necesario resumir la información recolectada y presentar los datos de manera que faciliten su comprensión y asimismo su posterior análisis y utilización. Nuestro objetivo de organizar los datos es poder llegar a tener una rápida interpretación y comprensión. Para ello vamos a utilizar desde un Excel, Megastat o el programa SPSS, para de esta manera poder organizar los datos mediante tablas de distribución de frecuencias denotado por TDF. De aquí en adelante, TDF en mayúscula es el indicador de una tabla de distribución de frecuencia. Y a su vez vamos a poder elaborar los gráficos en función a las variables. Presentación de los datos. La presentación de los datos la utilizaremos en función al tipo de la variable de estudio, lo cual da lugar a una tabla de frecuencia y gráficos adecuados. Para poder elaborar una tabla de distribución de frecuencia, debemos de tener en cuenta la variable, el tipo o naturaleza de la variable, distribución de frecuencias para variables cualitativas, distribución de frecuencias para variables cuantitativas discreta y la tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas continuas. Las tablas de distribución de frecuencia para variables cuantitativas continuas deben estar expresadas en intervalos. Entonces podemos tener tres tipos de tablas. Una tabla para variable cualitativa, una tabla para variable cuantitativa discreta y una tabla para variable cuantitativa continua. La forma que deben de tener estas tablas en función a sus variables son las siguientes. La tabla de frecuencia para variable cualitativa es una tabla muy corta. La tabla para variable cuantitativa discreta tiene algunas columnas más que las frecuencias en variables cualitativas y las tablas para variables cuantitativas continuas se caracterizan porque deben estar en intervalo. Cuando elaboremos gráficos, debemos de tomar en cuenta el tipo de variable. Tenemos los gráficos cuando se tiene variables cualitativas. Los gráficos adecuados son gráfico de barras y gráfico de sectores o circular. El gráfico de barras se asume que se dice que es para variables cualitativas con escala ordinal. Y el gráfico de sectores circular o pastel es para variables cualitativas con escala nominal. Cuando tenemos variables cuantitativas discretas,
El gráfico adecuado que debe ir acompañado de una tabla de frecuencia es el gráfico de bastones o de varas. Y el gráfico para las variables cuantitativas continuas es el histograma de frecuencia o el polígono de frecuencia o las ojivas. El que tiene mayor uso es el histograma de frecuencia. Las partes de las tablas de distribución de frecuencia son las siguientes. Título. Tabla propiamente dicha, en las cuales se subdivide en el encabezado, el cuerpo y la fuente. Son 4 partes principales que debemos de tener en cuenta. ¿Qué debe contener el título? Se sugiere que debe empezar con la palabra tabla, número, luego colocar el número de la tabla correlativa si tenemos varias variables en estudio. Luego, la palabra distribución de, acompañado de las unidades de análisis. Luego, la palabra según, acompañado de la variable de estudio. Por ejemplo, tabla número 1, distribución de estudiantes según edad. Tabla número 2, distribución de pacientes según presión arterial. Tabla número 3, distribución de clientes según calidad de atención recibida. Entonces, tenemos las unidades de análisis que pueden ser un estudiante, una persona, un cliente. ¿Qué debemos de colocar en la tabla propiamente dicha? En la fila del encabezado, la variable. Luego, las categorías o las respuestas de la variable. Si indicamos calidad, las respuestas que debe ir acompañado en la variable denominado cuerpo es bueno, regular y malo. Cuando tenemos variables cualitativas se recomienda ordenar y con orden ascendente o tomando en cuenta la ordinalidad. Y al final el total. Luego debemos tener las frecuencias absolutas y las frecuencias porcentuales. Los gráficos adecuados para una tabla de frecuencias con variables cualitativas es el gráfico de barras y el gráfico circular, también llamado sectores pastel. Volvemos a recordar las partes de la tabla. Tabla número, distribución, unidad de análisis según la variable. Recuerden que la palabra distribución y según es constante. Va a variar de acuerdo al caso de estudio, la unidad de análisis y la variable. Esto luego puede ir acompañado del lugar y el tiempo. En la primera fila de la tabla va la variable. Si indicamos según calidad, acá en esta celda colocamos la calidad y luego las respuestas de la calidad. Luego vamos a tener las frecuencias absolutas simples, denotados por F sub I. Fi se le conoce como frecuencia absoluta simple. Y nosotros los vamos a conocer como la cantidad de las unidades de análisis. Por ejemplo,
Si indicamos distribución de clientes, entonces acá en esta celda van a ser la cantidad de clientes. ¿Y qué viene a ser la cantidad de clientes? Mi frecuencia absoluta simple. Luego tenemos la columna de proporción de las unidades de análisis y es equivalente a la letra H sub I. ¿Qué significa HI? HI viene a ser la frecuencia relativa simple o la proporción de unidades de análisis. De unidades de análisis. Muy bien. Si tenemos como frecuencia simple los clientes, acá vamos a tener la proporción de clientes. Porcentaje de unidades de análisis viene a ser el PI. PI es lo mismo a H sub I porcentual. Se le conoce como frecuencia relativa porcentual, denotado como porcentaje o porcentaje de las unidades de análisis. ¿Qué debemos de colocar en las cantidades de las unidades de análisis? Si tenemos la variable calidad y lo clasificamos con bueno, regular y malo, entonces las frecuencias vienen a ser las repeticiones que se da en bueno, las repeticiones que tengo en malo y las veces que se repite, ¿ya? Regular. Luego, esto va a ser igual sumado al total de la muestra o al total de los datos que yo tengo. Luego hacemos un simple cociente de cada frecuencia entre el total y esto me da la frecuencia relativa expresada en 4 decimales y sumado me debe salir 1. Si acá me sale 0.3025, entonces multiplicado por 100 va a ser equivalente a 30.25%, que al sumar me debe dar el 100%. Tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas utilizando tablas dinámicas en Excel. Ejemplo. El Banco Caja Fuerte realizó una encuesta a una muestra de 40 clientes. Una de las preguntas de dicha encuesta fue: ¿cuál es su opinión sobre la atención de las cajeras? Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: bueno, regular, malo. Y tenemos las 40 respuestas dadas en función a cada cliente. Construir la tabla de distribución de frecuencia para los datos que tenemos recolectados e interpretar la primera frecuencia absoluta simple y el tercer porcentaje. Para poder dar solución, lo primero que debemos de identificar es la unidad de análisis. Hemos indicado que la unidad de análisis suele obtenerse de la muestra. Ah, muy bien. Acá me indican una muestra de 40 clientes. Entonces mi unidad de análisis va a ser un cliente o simplemente cliente. La variable que me interesa estudiar de la unidad de análisis.
de los clientes. Estamos interesados en determinar la opinión sobre la atención de las cajeras y este vendría a ser la variable. Vemos que las opiniones de la atención de las cajeras dadas por los 40 clientes está expresado con datos tipo texto y estas se denominan categorías, por lo tanto es una variable cualitativa por tener respuestas datos tipo texto o categoría. Entonces mi variable va a ser cualitativa. Esto es un indicador de elaborar una tabla tomando en cuenta la variable cualitativa. Estoy en esta forma y el gráfico puede ser gráfico de barras o gráfico circular. Como la variable es bueno, regular ni malo, está teniendo una escala ordinal, se puede sugerir elaborar una tabla, un gráfico de barras o en todo caso se suele usar el gráfico circular. El segundo paso es ordenar los datos en columnas con el objetivo de llegar a tener una base de datos. Lo primero que debemos es identificar la variable. Ya hemos identificado la variable y es la opinión. Entonces escribimos opinión. Y ahí tenemos la opinión. Luego pasamos los datos que están en fila, lo ordenamos en columnas de acuerdo al interés de cada uno de nosotros. Los 40 datos que lo tenemos ordenados en fila lo paso en una columna. Luego vamos a realizar el siguiente proceso. ¿Cuál sería el título correcto de la tabla? Miren, me dice que la tabla tiene que tener el siguiente título: distribución, unidades de análisis y la variable. Muy bien. Entonces, distribución de los clientes según opinión. Ese sería mi título y lo saco de acá. Distribución, tabla. Como es nuestra primera tabla, colocamos tabla número 01, dos puntos, distribución. Esto es fijo. Lo vamos a colocar de color negrito. Luego, las unidades de análisis, que vienen a ser los clientes. Distribución de los clientes. Agrandamos un poquito. Luego la palabra según. Recuerde que según es constante. Luego la variable que sería opinión sobre la atención de las cajeras. La variable opinión sobre la atención de las cajeras o simplemente opinión. Esto voy a colocar así. Acá tendríamos el título adecuado. Distribución de los clientes según opinión. O distribución de los clientes según opinión sobre la atención de las cajeras. Ya tenemos el título, acompañado de la palabra tabla número 01. Para poder obtener una tabla utilizando una tabla de distribución de frecuencia, utilizando una tabla dinámica, debemos hacer lo siguiente. Me coloco en cursor en cualquiera de las celdas de la columna de la variable opinión, cualquier celda. Luego me voy a la opción de insertar
clic en tabla dinámica. Muy bien. Luego me está solicitando que seleccione la tabla o rango. En este caso, borro lo que sale por defecto y voy a seleccionar en tabla o rango desde la variable opinión hasta el último dato, los 40 datos. Miren. Y tengo ya indicado el rango. Luego, indica, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Podemos sacarle una hoja nueva de cálculo, o sea, salir de esta hoja denominada tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas o dentro de esta misma hoja. Nos vamos a quedar dentro de la misma hoja y vamos a seleccionar hoja de cálculo existente. Luego debemos ubicar la celda de donde queremos que aparezca la tabla. Me coloco en ubicación, luego hago clic en cualquier celda libre que deseo que salga mi tabla. En este caso me voy a colocar o posicionar acá en la celda D24. Y acá tenemos D24. Luego le doy a aceptar y me aparece el campo de la tabla dinámica. Muy bien, tenemos el campo de la tabla dinámica en las cuales tenemos 4 subcampos: filtros, columnas, filas y sumatoria en valores. Y tenemos el nombre de la variable, opinión. ¿Qué es lo que debo de hacer? Miren, el segundo paso luego que tengo el título es identificar la variable, colocar nuevamente la variable que hemos descrito como opinión con sus respuestas. Para hacer esto, ¿qué debo hacer? Selecciono opinión y por defecto me aparece en fila. O en todo caso, puedo hacer este proceso. Me coloco en opinión, arrastro y hago clic en filas. Y me sale las etiquetas o las respuestas de la variable opinión: bueno, regular y malo, ordenado en orden alfabético. Luego debemos de tener las repeticiones, que es equivalente a las frecuencias. Una frecuencia es las veces que se repiten, denominada en nuestro caso clientes. Esto lo coloco en el campo de valores. Selecciono opinión y me coloco en valores. Y me sale 40. Tomar en cuenta que en el campo de valores me debe de salir cuenta de opinión, que es un indicador de que está contando las respuestas de la variable opinión. Si por defecto me sale suma, como el que acabo de mostrar, entonces debemos de tener en cuenta y me debo de ir a el campo de suma de opinión, flecha hacia abajo para aperturar una ventana y configuración de campo, luego colocar cuenta. Esto es por si acaso tengamos dificultad. Recuerda que siempre debemos de tener cuenta. Muy bien. Vamos a ordenar nuestra tabla correctamente acá. Voy a colocar opinión. La variable es opinión y tenemos las frecuencias. En este caso, para mí van a ser la cantidad de clientes o simplemente clientes denotado por F sub I. En los libros no suele colocarse esta palabra. De frente colocan la frecuencia absoluta simple denotado por FI. Para mí va a ser la cantidad de clientes. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Copiar todo esto, perdón. Selecciono, copio y lo pego. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos
las dos primeras columnas. La suma me debe salir 40. Luego me falta la proporción. Acá debo de tener proporción de clientes, denotado por H sub I. ¿Qué viene a ser la proporción de clientes? Vamos a homogeneizar un poquito. Ya está. Luego vamos a centrar. Un poquito más para que alcance. Y, ojo, miren, este es el primer campo denominado encabezado. Y esto es el cuerpo y me faltaría la fuente. Bueno, acá tenemos clientes, proporción de clientes y acá vamos a tener porcentaje de clientes. Porcentaje de clientes y esto es equivalente al P sub I. Tomando en cuenta estas dos primeras columnas ya puedo hacer una interpretación rápida. ¿Y por qué es bueno colocar clientes? Porque esto me ayuda. Miren, si me coloco en la celda con el valor de 16, puedo indicar lo siguiente. 16 clientes opinan que la atención de las cajeras es malo. O otra forma de interpretar es, del total de 40 clientes, 16 opinan que la atención de las cajeras es malo. Observen la interpretación rápida. ¿Qué significa este 15? 15 clientes opinan que la atención de las cajeras es bueno. O del total de 40 clientes, 15 opinan que es bueno. Por esto es importante colocar el indicador de la unidad de análisis. ¿Cómo obtengo los porcentajes? Muy bien, me coloco nuevamente en el campo de la tabla dinámica. Miren, tenemos acá la opción de valores. Muy bien. Entonces, teniendo el campo de la opción de valores, tenemos cuenta de opinión. Hago clic en la flecha hacia abajo con el objetivo de aperturar toda una ventana de opciones. Luego me voy a configuración del campo. Clic en configuración del campo. Luego, mostrar valores como. Luego de seleccionar mostrar valores como, hacer clic en esta ventana que dice mostrar valores como. Tenemos una flecha hacia abajo y tenemos el porcentaje, una serie de opciones que podemos sacar. En mi caso vamos a marcar el porcentaje del total en columnas. Clic en porcentaje del total en columnas y le doy luego simplemente, como defecto me sale el campo en función a la opinión, luego le doy a aceptar y me sale los porcentajes. Miren, 37.5%, 40%, 22%. Esto me da como defecto esta columna. Hago clic, copio y de frente lo tengo acá. Y ya tengo los porcentajes. ¿Cómo interpreto? El 37.50% de los clientes opina que la opinión es buena. ¿Cómo obtengo esto? Lo puedo obtener de la siguiente manera. Y esto lo voy a realizar en la columna de proporción de clientes, dividiendo cada frecuencia entre el total. En mi caso, el total es 40. Me sale 0.375. ¿Ven? Multiplicado por 100 es equivalente a 37.5%. ¿Qué sugiero?
Teniendo en cuenta los porcentajes, antepongo los decimales, el punto y el 0 y lo paso a proporción. En este caso sería 0 punto y luego el valor del porcentaje, 40. Muy bien. Luego 0.225. Ya está. Si desean, nuestro objetivo es trabajar con 4 decimales. En el campo de número tenemos aumentar decimales y disminuir decimales. En mi caso vamos a aumentar a 4 decimales. Muy bien. Aplicamos la sumatoria y me sale 1. Y tenemos la tabla constituida. Luego, remarcamos y acomodamos acá, le damos un color. Bueno, lo vamos a colocar. Bueno, esto es por estética. Así. Tenemos la tabla de distribución de frecuencias para la variable opinión. Luego me falta el título. Ya estoy en la capacidad de elaborar el título. Tabla. Número 01, dos puntos. Distribución. Ahora si lo vamos a hacer de corrido. Distribución de los estudiantes según opinión sobre la atención de las cajeras. Muy bien. Tomar en cuenta que el título no debe de pasar los márgenes de la tabla. La tabla es esta y el título tiene que estar enmarcado en esto. Vamos a enmarcar, ¿cómo hacemos? Remarcamos hasta dónde debe ir mi tabla. Pues seleccionamos, luego combinar y centrar. Y vemos que todavía tenemos dificultades. Para esto, la fila, que es la fila 22, arrastro hacia abajo entre 22 y 23. Luego, arrastro un poco más, amplío esta celda. Me voy a ajustar de texto, ajustar texto y ya lo tengo centrado. Entonces tenemos acá ajustar texto y encima de centrar también hago clic y ya está. Tal que se ve así. Muy bien. Luego tenemos la fuente. La fuente se debe colocar, si todo lo tengo a un tipo de letra, un determinado número, por ejemplo calibre 11, la fuente tiene que estar con un número o dos números menos porque siempre debe estar más pequeño. En este caso es el lugar de donde obtenemos el banco caja fuerte. Entonces mi fuente va a ser banco caja, banco caja fuerte. Muy bien. Y ahí tenemos la tabla propiamente dicha con su respectivo gráfico. Disminuimos el tamaño, lo coloco en 8 y tendría la propia tabla. Colocamos de color amarillo para tener el título y tenemos la tabla. Podemos elaborar el gráfico. Vamos a enseñar a construir el gráfico y luego hacemos la correcta interpretación. Muy bien. Para elaborar el gráfico podemos tracar el gráfico en cantidades o en porcentajes. Muy bien. Podemos hacer de la siguiente manera. Seleccionamos solo el cuerpo. Muy bien. Luego me voy a insertar. Tenemos la galería de gráficos y me voy al gráfico de barras, donde está en columnas. Columnas o de barras. Clic. Previamente, miren, copiado. Luego selecciono si quiero que el gráfico vaya en 2D o en 3D. En mi caso, en 3D. Recuerden que el gráfico de barras es
el gráfico para variables cualitativas. El gráfico circular, que es en círculos, también es para variables cualitativas. Y es de barra exclusivamente cuando la variable es ordinal, pero suelen utilizar ambos, ya sea barras o circular, en variables cualitativas. Y acá tengo bueno, malo, regular. Muy bien. Debo de colocar en el eje X, ojo, el nombre de la variable, y en el eje Y las unidades de análisis, que son los clientes. Para activar esto hago clic en el signo más, luego título de los ejes. Hago clic en título de los ejes y me da la oportunidad de colocar. También puedo colocar la cantidad. Para esto, etiqueta de datos. Clic en etiqueta de datos y ya está. Puedo cambiar el color del gráfico. Hago clic en colores. Luego selecciono en inicio el color que deseo. Por ejemplo, lo vamos a colocar de color amarillo. Miren, y ahí está. Podemos luego eliminar si queremos ya las... Acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No. Vamos a arrastrar un poquito más arriba, doble clic y comienzo a acomodar. Doble clic en cada resultado de la columna y me permite subir. Ya está. El título debe ser, cuando está dado en cantidades, el mismo título que tengo en la tabla. En este caso, ya no iría tabla, sino iría gráfico. Coloco acá, perdón. Gráfico, borro esto y adecuo. Gráfico número 01, dos puntos, distribución de los estudiantes según opinión sobre la atención de las cajeras. Muy bien, está grande, la letra está, si vemos, miren, está en 16, lo voy a pasar a 12 para que tenga una proporción correcta. Tengo el título, me falta en el eje X siempre debe ir la variable. En este caso la variable es la opinión. Son las partes correctas del gráfico. Y en el título del eje Y, las unidades de análisis que van a ser cantidad de clientes o número de clientes o simplemente clientes. Muy bien. Luego debemos colocar la fuente. Muy bien. En la fuente me voy a la opción de insertar cuadro de texto y coloco acá. Fuente. Y acá escribo Banco Caja Fuerte. Muy bien. Si veo que me sale esto, le doy comienzo a editar, amplío, disminuyo el tamaño, observo que el tamaño está en 11, lo vamos a bajar a 8 y le vamos a dar un color rojo. Y ahí tenemos Banco Caja Fuerte y ahí estaría el gráfico. Es rápido de interpretar. Miren, 15 clientes opinan que la atención de las cajeras es bueno. 9 clientes opinan que la atención de las cajeras es regular. Si queremos hacer un gráfico circular de pastel o torta, ¿qué es lo que debemos hacer? Nuevamente remarco, me voy a insertar. Ahora en la galería selecciono circular. Voy a sacar o vamos a seleccionar el gráfico en 3D. Muy bien. Observo el gráfico en 3D
Y tengo miren acá las diferentes galerías de gráfico como quiero que salga. Incluso si deseo que me salga en porcentaje, acá tenemos en porcentaje, ¿no? Ya esto depende de cada uno de ustedes. Yo me puedo quedar con este o si no selecciono otro, puedo seleccionar este. También no hay problema, ¿no? Me quedo con este. Luego coloco en el signo más está la leyenda. En la leyenda lo voy a colocar a la derecha, tal que aparezca ahí. Muy bien. Luego coloco el título. Ahora el título ya no sería gráfico, distribución simple. Cuando sacamos porcentajes, gráfico, número, 0, 1, 2 puntos, distribución, está dado en porcentajes, observen, distribución porcentual de los estudiantes según opinión de las cajeras. Opinión de la atención de las cajeras, ¿no? Opinión sobre la atención muy bien. Luego remarcamos el título, me voy a inicio y disminuimos a 12. Ahí está. Puede ser en 12 o si no me quedo en 11. Y ahí tengo el título. Muy bien, me faltó la fuente. Ya sabemos que la fuente, no hago clic, no hay forma de colocar fuente. Entonces, ¿qué debo hacer? Coloco dentro del gráfico, me voy a insertar texto y coloco acá la fuente. El mismo proceso que hicimos hace un momento, fuente, caja fuerte, banco, caja fuerte. Muy bien, hago clic, luego regreso al título, agrando, ¿no? Y disminuyo el tamaño. Está en 9, lo coloco en 8 y lo pongo rojito. Y sin deseo, le remarco negrito. Y ahí tengo el título. Acá no está bien escrito. Banco, caja fuerte. ¿Cómo tomamos lectura? El 37%, ¿ya?, de los clientes opina que la atención es buena. A este se le llama gráfico circular, pastel o torta. Y tenemos los dos gráficos. Muevo hacia la derecha y tenemos sus gráficos. Usted puede elegir cualquiera de los gráficos a trabajar, ya sea en cantidad. La diferencia es que cuando trabajamos con cantidad nos va la palabra porcentual. Observen, acá lo vamos a colocar el color negrito y lo vamos a presentar con rojo para que se note la diferencia. Y lo mismo acá. Cambiar el color rojo. Ya está. Ahora vamos a la interpretación. Me solicitan la frecuencia 1. Ah, muy bien. El F1. ¿Cómo interpretamos? Hemos dicho que hay dos formas. Yo puedo interpretar de la siguiente manera. F1 es esta. Este es el F. F1, F2, F3. El F1 vale 15. Del total de 40 clientes, 15 opinan que la atención de las cajeras es bueno. Asunto solucionado. Luego me están solicitando interpretar el P sub 3. P1, P2, P3.
Puedo hacer una interpretación rápida, es esta que está acá, 22.5%, e indico, perdón, debe estar acá. El 20, perdón, acá me coloco acá al costado de P sub 3 e indico. El 22.5%, 50% de los clientes opinan que la atención de las cajeras es regular. Muy bien, estimados alumnos, con esto damos por finalizado la videocápsula correspondiente a organización e interpretación de datos en variables cualitativas. Muy bien. Hemos visto cómo organizar los datos y estos se dan en función a las variables. Tenemos tres tipos de tablas de distribución de frecuencia y diferentes formas de hacer los gráficos, pero tomando en cuenta el tipo de variable. Me sirve para saber que el gráfico de barras no puedo trabajarlo en una variable cuantitativa continua. No es el adecuado. El adecuado en continua es el histograma de frecuencia. Muy bien, y hasta acá damos por finalizado nuestra video cápsula.